Bueno, este sería el primer ejemplo que vamos a estar viendo. En este ejemplo pide determinar la corriente I3. La corriente I3 es la corriente que pasa por la resistencia número 3 del valor de 6 kΩ. Bueno, lo que primeramente se debe hacer es, como primer paso, se debe revisar todo el circuito y analizar qué componentes están en series y cuáles están en paralelo. Entonces, primer punto sería revisar los elementos en serie y en paralelo. Siempre tienen que hacer este análisis. Entonces, si nosotros hacemos el análisis en esta gráfica, voy a llamarle figura 1. Entonces, si yo hago el análisis en esta gráfica, tengo que R2 está en paralelo con R3. ¿Sí? R2 está en paralelo con R3. Entonces, vamos a recordar un poquitito las propiedades, la parte matemática para una asociación de resistencia en paralelo. Entonces, la fórmula es R' es igual a R2 a la menos 1 más R3 a la menos 1. Todo esto a la menos 1. ¿Sí? Esta sería la fórmula matemática, digamos, para estas dos resistencias en paralelo. Entonces, tengo que R2 vale 12 kilo ohm a la menos 1 más R3 que vale 6 kilo ohm, todo a la menos 1 a la menos 1. Entonces, si yo cargo eso en la calculadora, tengo lo siguiente. Abro paréntesis, tengo 12 kilo ohm a la menos 1 más 6 kilo ohm a la menos 1, todo esto a la menos 1, y tengo un valor de 4000. Este valor de 4000 representa entonces 4 kilo ohm. ¿Sí? Yo tengo entonces que R' representa a mi asociación en paralelo de R2 y R3. Entonces, R' tiene un valor de 4 kilo ohm. Si yo vuelvo a graficar lo que es mi figura 1, me quedaría de la siguiente manera. Tengo que E es igual a 54 voltios, eso no se modifica. R1 tampoco se modifica porque yo no hice todavía ningún análisis con esa resistencia. Entonces R1 se mantiene. R1, perdón, no escribí acá, tiene un valor de 2 kilo ohm. Y por último, la asociación ambas en paralelo es una R' de valor de 4 kilo ohm. Vamos a llamarlo a esto figura 2. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Es nuevamente revisar todo lo que esté en serie o en paralelo. Siempre tengo que hacer ese análisis. En este caso, yo no tengo nada en paralelo. Solamente tengo que R1 está en serie con R'. Entonces, R1 está en serie con R'. Entonces, si yo quiero hacer la suma de ambos, recuerden que vamos a llamarle la suma de ambos, vamos a llamarle como R total, ya que no tengo ninguna otra resistencia, como R total. Si está en serie, es una suma directa, entonces sería R1 más R'. Entonces tengo que es 2 kilo ohm más 4 kilo ohm, y sumando ambos sería 6 kilo ohm. Entonces tengo el valor de R total. Si yo vuelvo a redibujar lo que es la figura 2 en base a este cálculo matemático que yo hice ahora, tengo que mi circuito queda de la siguiente manera. Mi fuente de 54 voltios más mi R total de valor de 6 kilo ohm. Voy a llamarle a esto figura 3. Ok. Ahora voy a hacer un análisis inverso de la figura 3 a la figura 1. Entonces, si yo analizo a partir de la figura 3, yo tengo mi R total y yo tengo nuevamente vuelvo a analizar. Vuelvo a revisar nuevamente todo lo que es en serie y en paralelo, ¿verdad? Las asociaciones. En este caso, yo veo que hay una sola corriente que circula por todo el circuito. Tengo una sola corriente. Vamos a llamarle a esta corriente I1. ¿Sí? Voy a llamarle a esta corriente I1. Entonces,
si yo quiero calcular, voy a aplicar lo que es la ley de Ohm. ¿Sí? La ley de Ohm. Entonces, si yo quiero calcular una corriente, yo sé que la ley de Ohm es la relación entre voltaje, corriente y resistencia. Entonces, si yo quiero hallar la corriente, tapo la I, digamos, de mi triángulo de ley de Ohm, tengo que corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Voltaje, ¿qué voltaje sería en este caso? Mi voltaje, mi fuente, que es E. E sobre resistencia. ¿Qué resistencia? Mi R total. R total. Entonces, E vale 54 voltios sobre mi R total, que es 6 kilo ohm. ¿Sí? Si yo eso calculo, sería 54 sobre 6 kilo ohm. Tengo un valor de 9 miliamperes. Okay. Yo con esto que yo tengo, por ley de Ohm, yo ya pude hallar mi corriente I1, es decir, la corriente que se ve en la gráfica número 1, que sería la corriente que provee la fuente, es la corriente I1. Llega a este nodo, vamos a llamarle nodo A. Llega a este nodo y se separa en una corriente I2 y en una corriente I3, que es la que nos está pidiendo el ejercicio. ¿Sí? Entonces tengo la corriente I1 que sale de la fuente, llega al nodo y se separa en dos corrientes, I2 e I3. Ahora mismo lo que nosotros calculamos fue la corriente I1 con valor de 9 miliamperes. Lo que yo puedo hacer a continuación es, por la regla de divisor de corriente, analizando nuevamente en esta gráfica, yo tengo que, voy a escribir acá al lado, yo tengo que I3, es decir, si yo quiero calcular esta corriente, es la resistencia que mira esa corriente, esta corriente pasa por R3. Entonces, para hallar I3 es la resistencia que mira a R3, es decir, R2, o la resistencia está en paralelo, mejor dicho, ahora, sobre la suma de ambos por la corriente total. La corriente total en mi caso yo le llamé como I1, entonces por I1. Esta es la fórmula que nosotros vamos a estar utilizando más abajo. Entonces por regla de divisor de corriente yo tengo que I3 es igual a R2 más la suma de ambas resistencias por mi I total, que es mi I1. Entonces tengo que R2 tenía un valor de 12 kilo ohm sobre 12 kilo ohm nuevamente más R3 con un valor de 6 kilo ohm por I1, que yo calculé acá que sale 9 miliamperes. ¿Sí? Si yo calculo esto, tengo de la siguiente manera. Tengo 12 kilo ohm sobre la suma de 12 kilo ohm más 6 kilo ohm es 18 kilo ohm por 9 miliamperes. Me da un valor de 6 miliamperes. Es decir, mi I3 tiene un valor de 6 miliamperes. ¿Sí? Ya calculé lo que me pedía determinar el ejercicio. Ahora bien, ya tengo el valor de I1, ya tengo el valor de I3, pero yo también puedo hallar el valor de I2. ¿Cómo yo puedo hallar el valor de I2? Por la ley de corriente de Kirchhoff. ¿Sí? Yo puedo hallar por la ley de corriente de Kirchhoff. ¿Qué establece la ley de corriente de Kirchhoff? Establece que la suma algebraica, es decir, establece que la suma algebraica de las corrientes que entran a un nodo es igual a 0. Es decir, establece que la suma algebraica de las corrientes que ingresan a un nodo es igual a 0. Esto es lo que establece la ley de corriente de Kirchhoff. ¿Sí? Es decir,
Las corrientes, normalmente se establece que las corrientes entrantes como positivas y las corrientes salientes como negativas. Entonces, básicamente, si yo tengo, esto a modo de explicación, si yo tengo un circuito de esta manera, o un nodo, vamos a llamarle, donde ingresa una corriente I1, sale una corriente I2, ingresa nuevamente una corriente I3 y también ingresa una corriente I4, aplicando lo que dice la ley de corriente Kirchhoff, yo tengo que las corrientes que ingresan es igual a 0. O también se puede decir que es la suma de las corrientes que ingresan a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. También es otra manera de decirlo. Entonces, si yo tengo este nodo, yo puedo decir que todas las corrientes que ingresan, es decir, I1 ingresa, I4 también ingresa, e I3 también ingresan, es igual a la suma de las corrientes que ingresan, igual a la suma de las corrientes que salen. En este caso solamente tengo I2. A modo de ejemplo, solamente para recordar un poco de lo que era la ley de Kirchhoff. Entonces, aplicando nuevamente en nuestro circuito, yo tengo mi nodo A. Entonces, ¿qué corriente ingresa por mi nodo A? Ingresa la corriente I1, pero sale la corriente I2 y la corriente I3. En este orden o esta dirección de corriente yo establecí de esta manera. Yo puedo establecer también que I2 entre o salga. Bueno, en realidad no va a variar mi desarrollo de ejercicio. De por ahí lo que va a variar va a ser el signo matemático de la corriente, ¿verdad? Que me va a estar indicando que en realidad está circulando en sentido inverso. Bueno, entonces, si yo hago mi análisis a partir del nodo A, tengo que la sumatoria de las corrientes que ingresan es igual a 0. Eso me dice la ley de Kirchhoff de corrientes. Entonces, tengo que I1 ingresa más, no tengo más nada que ingrese, entonces igualo a la sumatoria de las que salen, que es I2 más I3. Esta es la ecuación que yo voy a estar utilizando más abajo. Entonces, yo digo que I1 es igual a I2 más I3. Yo ya tengo I3. Ya tengo I1 también. ¿Sí? Entonces, yo por simple despeje, yo puedo encontrar que I2 es igual a I1 menos I3. I1 dijimos que valía 9 mA menos 6 mA de I3 y tengo un valor de 3 mA. Con esto yo ya puedo encontrar, mejor dicho, mi R total que encontramos con un valor de 6 kΩ, y 1 me salió con un valor de 9 mA y 2 me salió con un valor igual a 3 mA y 3 me salió con un valor de 6 mA. Entonces, este es el primer ejemplo que le estoy dando, aplicando lo que es ley de Ohm, ley de Kirchhoff y la regla de divisor de corriente.